Listo. A un minuto para las 11. Muchas gracias, estimado Benjamín. Gracias. ¿Me escuchas? ¿Sí? Escucho bien. Ok, como has escuchado la última parte de la conversación con los jóvenes de la UNI, estudiantes, son líderes para el Bicentenario, están preocupados por la calidad de la docencia, por la investigación, su futuro que tiene que ver, como dijo Omar, ¿no? La ciencia, la tecnología y la innovación. En estas últimas semanas se han tenido muchas noticias sobre la ciencia y la tecnología en el Perú, a partir de algunas normas que se están trabajando, algunas propuestas que se están enviando al Congreso por parte del CONCITEC. Por eso que, gracias por haber aceptado esta invitación, estimado presidente del CONCITEC. ¿Nos puede contar, por favor, en forma pedagógica, qué está pasando en este campo a partir del CONCITEC? Sí, por supuesto. Buenos días, Modesto. Nosotros hemos avanzado en los últimos 4 meses en varios aspectos de la normatividad. La idea es de que tenemos que reformar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, no el sistema en realidad, sino la gestión del sistema, a partir de la constatación de que es un sistema poco eficaz, donde no hay puentes entre sus distintos actores, entre sus distintos miembros, instancias, ¿no? Empresas, universidades, institutos públicos, investigación, centros de desarrollo tecnológico, en fin, no hay vínculos cercanos, estrechos, eficaces entre estos miembros del sistema, y tampoco el CONCITEC ha ejercido una rectoría eficaz. Igualmente ha tenido grandes deficiencias y sigue teniéndolas, y eso es lo que estamos tratando de enderezar. De una vez por todas, que el CONCITEC sea un organismo efectivamente rector de la CTI en el país, pero que además la misma CTI tenga lazos, vínculos de cooperación entre los distintos actores que están en el sistema. Y esos distintos actores, mencioné algunos, son las universidades, otras instituciones que producen investigación, como los institutos públicos de investigación, pero también eventualmente los institutos superiores tecnológicos. Algunos de ellos producen mucha innovación tecnológica, y también ciertamente las empresas. Y cuando hablamos de las empresas, nos referimos a empresas pequeñas, medianas y grandes, públicas o privadas, no únicamente a la industria y a las empresas privadas, sino a todas las empresas. Se trata de la producción y también los servicios, ciertamente, los que tienen que ver con salud, educación, seguridad frente a fenómenos naturales extremos. Todo eso es asunto que compete muy directamente a la ciencia peruana. Entonces, esos actores necesitan ser conectados entre sí, necesitan ser financiados. Y por otro lado, hay otra constatación muy importante, Modesto, que consiste en que el Estado, el Ministerio de Economía, ha identificado 164 instrumentos de financiamiento del Estado. 164, no es solamente el FONDECIT, no es el único. Hay, además de eso, por supuesto, el FINCIT y otros fondos, pero en total son 164. Hay mucho ruido de fondo, ¿no? A ver, espérate, vamos a ver, voy a silenciar a todos. Sí, ya. Continúa, por favor. Hay 164 instrumentos de financiamiento, y eso es sorprendente. Realmente no pensábamos que hubiera ni siquiera 10, pero hay 164, que significa, por cierto, que hay 4 o 5 más o menos grandes. Uno de ellos es el FONDECIT. Otros más grandes son ciertamente el FINCIT, incluso el PENIA, el Programa Nacional de Innovación Agraria, que acaba de concluir. Son programas grandes, el de pesca también,
pero los fondos, los recursos financieros están distribuidos más bien en muchísimos instrumentos muy pequeños que trabajan temas muy específicos y que no dialogan ninguno con el otro. Esa es la característica del sistema peruano de financiamiento de la investigación. 164 instrumentos, ninguno de los cuales dialoga con el otro. Entonces no tienen estándares comunes de ejecución, no tienen tampoco lineamientos generales, coordinación entre ellos, y entonces es efectivamente una pésima asignación de los recursos que el Estado provee para la investigación, ¿no? El mismo MEF estima que entre el 2012 y el 2018 hubo un gasto de 5.500 millones de soles y que esa cantidad está repartida en todos esos pequeños fondos y también en los pocos grandes que hay. Entonces hay una descoordinación completa y además el sistema es tal que nadie se siente obligado a cumplir con estándares y esto es verdaderamente algo muy pernicioso para la época, la actualidad mundial en la que se requiere muchísimo orden en la asignación de recursos porque son escasos. Todo eso es lo que nos impele, tanto las deficiencias organizativas como las deficiencias financieras, todo eso nos impele a realizar un conjunto de propuestas normativas que permitan superar esta situación de anomia, de anarquía y de falta de rectoría efectiva. Lo primero que hemos hecho ha sido crear, mediante 4 decretos supremos, hemos logrado que se cree en primer lugar una comisión multisectorial de ciencia, tecnología e innovación, voy a decir CTI en adelante, para no repetir mucho esa frase corta. Y esa comisión multisectorial está constituida, conformada por 12 ministros, los más vinculados a los sectores productivos y de servicios públicos, y por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y lo preside el CONCITEC. Es una cosa muy interesante porque el CONCITEC está presidiendo una comisión multisectorial que reúne a 12 ministros y al presidente de la Asamblea de Gobierno Regional. Ciertamente el CONCITEC la preside en representación de la presidencia del Consejo de Ministros, pero no deja de ser muy significativo el hecho de que estemos presidiendo una comisión multisectorial que tiene encargos muy específicos que cumplir. Como ustedes pueden ver, no vamos a poder desarrollar eso en esta conversación, pero como ustedes pueden ver en la norma dada que ha sido publicada en el peruano, de la formación, de la constitución de la comisión multisectorial. El segundo decreto supremo fue conformar una comisión consultiva que se va a instalar el viernes de esta semana que viene, el viernes 16. Esa comisión consultiva está formada por 9 especialistas de muy alto nivel peruanos que aconsejarán a esa comisión multisectorial, porque muchas veces los ministros no tienen formación para opinar suficientemente bien sobre ciencia, tecnología e innovación. Es indispensable que haya expertos que tengan mucha credibilidad, una imagen pública y una trayectoria cumplida que les dé autoridad efectiva para poder aconsejar lo que es necesario hacer, cuál debe ser el plan, cuáles los programas, cuáles las orientaciones estratégicas. Pero no solamente la comisión multisectorial requiere de esos buenos consejos, sino también requiere de esos consejos el propio CONCITEC, porque el CONCITEC, además de las deficiencias que le conocemos muy bien, porque hemos vivido dentro de él, y los que no hemos vivido dentro de él, los investigadores también las conocen por los distintos problemas que surgen en la relación con el CONCITEC, pues también necesita de consejería de expertos. Son nombres, quizás mencionaré 2 o 3 para que tenga una idea de qué se trata. Está, por ejemplo, Carlos Bustamante, ¿no? Es uno de los miembros de esa comisión. Está César Camacho, ¿no? Enrique Casalino y otros distinguidos. Los demás son todos científicos, todos son peruanos, pero los otros
5 investigadores son científicos que viven en el Perú. Esas son las dos primeras comisiones que hemos constituido. Luego han salido otros dos decretos supremos que crean, uno pro ciencias y el otro pro innovate. Muchos han querido razonar como que en realidad pro ciencias es simplemente un cambio de nombre para el Fondesit, pero esto no es así. Vamos a aclarar de una vez la situación exacta. Es verdad que ProCiencias, que ha sido creada también por resolución, por decreto supremo, absorbe íntegramente al Fondesit, lo absorbe. Pero no es el único programa ProCiencias que va a haber. También va a haber ProInnovate, que es lo que hasta ahora ha sido Innovate Perú. Pero también va a haber otros programas, ProSalud, ProPesca, agro, y puede haber en todos los campos y en todos los ministerios. De manera que en efecto se vaya construyendo planes sectoriales en todas las áreas del conocimiento y de los requerimientos del país en materia de CTI. Esos son entonces el camino que hemos tomado por el lado de las decisiones que podían tomarse por el Ejecutivo, porque los decretos supremos salen por voluntad y por decisión del Ejecutivo. Esto no ha sido fácil. Ha habido que en realidad negociar con todos los sectores del Estado, particularmente el Ministerio de la Producción, que tiene ya una trayectoria recorrida en este campo y que por lo tanto sentía que tenía todo el derecho, toda la autoridad para opinar sobre cómo debía ejercerse esta rectoría del CONCITEC. Entonces, claro, la idea inicial ha sido ciertamente la de ir recortando la rectoría del CONCITEC, pero hemos sabido, creo, defenderla de manera que todos han quedado bastante satisfechos, pero ha sido, lo que ustedes saben, es una negociación. Una negociación es algo en lo que uno acepta conceder algunos aspectos, pero no en lo fundamental. Y entonces nadie cede en lo que considera, digamos, no negociable, pero sí se cede en otros aspectos y se logra, por lo tanto, un consenso, un acuerdo que da lugar a estos decretos supremos. Pero los decretos supremos no son suficientes. Se necesita una ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, esa ley está saliendo por el legislativo. Es ley, por lo tanto, es el poder legislativo el que tiene que sacarla. Y ha habido una excelente coordinación entre el legislativo y el CONCITEC en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, de modo que ahora, la semana pasada, el miércoles de esta semana, hace 3 días, la Comisión Innovación de Ciencia, Innovación y Tecnología, así se llama, ha aprobado por 6 votos a favor y 1 abstención el proyecto de ley que crea el nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que está hecho sobre la base de la rectoría del CONCITEC. Es muy interesante porque si esta buena relación con el Ejecutivo y con el Legislativo por parte del CONCITEC logra ser continuidad, vamos a tener posiblemente pronto una ley del sistema, una nueva ley del sistema, pero nos falta una segunda ley muy importante, que es la del fondo. ¿Cómo se financia todo esto? Estamos haciendo, como ya te lo comenté, Modesto, en una entrevista anterior, una gestión financiera muy intensa. Felizmente que para esta gestión financiera en el Banco Mundial y también en el Banco Interamericano de Desarrollo, para lograr un financiamiento no para 3 o 4 años, sino para 10 o 15 años. De manera que los siguientes gobiernos, cualesquiera que fueran, puedan contar con el financiamiento intangible, por cierto, no se puede tocar para otras cosas. Además, esos bancos no admitirían que se toque para otras cosas, para financiar las investigaciones
pero sobre todo un gran programa que es en el que estamos poniendo énfasis para los próximos 4 años, que es el programa de doctorados. El programa de doctorados de muy alto nivel para formar hasta 500 investigadores, 500 doctores, investigadores de muy alto nivel en distintas ramas productivas y también de servicios sociales, de servicios públicos. He mencionado algunos hace un momento, ¿no? Salud, educación y seguridad frente a eventos climáticos o geofísicos extremos, ¿no? Eso que son muy comunes en el Perú, por cierto, ¿no? No solamente los deslizamientos de tierra, sino los niños, los terremotos, la actividad volcánica, los deshielo en la cordillera, y también aparte de los friajes y todo eso que requieren enorme investigación para prevenirlos, para evitarlos o para mitigarlos en caso de que de todas maneras se vayan a producir. No siempre es posible detener uno de esos fenómenos. A veces sí es posible, por cierto. Y por eso es que la ciencia tiene un valor extraordinario, pero también para epidemias, también para todos estos incidentes, estos accidentes trágicos que le suceden al Perú constantemente y que por no tener suficiente investigación y desarrollo técnico, nos encontramos en situación precaria y siempre teniendo que recurrir a terceros países para que nos den tecnología o nos den conocimiento, cuando en realidad debe haber un umbral mínimo de conocimiento, una especie de soberanía tecnológica o soberanía científico-tecnológica capaz de permitirnos sobrevivir sin necesidad de terceros, aunque hay un momento en que, por cierto, todos necesitan a todos. Evidentemente, como alguien mencionó hoy día en la radio, ningún país va a estar seguro mientras todos no estén seguros con relación a la epidemia. Ninguno va a estar seguro, ninguno puede decir, bueno, ya terminé con este problema hasta que todos no hayan concluido con el problema. Eso ya es evidente para todo el mundo. Entonces hay niveles donde todos somos dependientes de todos y otros en los que ciertamente necesitamos tener un umbral, una base de información, de conocimiento propio, descubierto por la propia comunidad científico-tecnológica del país y puesto al servicio de la sociedad. Entonces necesitamos 2 leyes del Congreso que esperamos, por cierto, las próximas semanas estén también aprobadas. Ojalá sea así. Si eso funciona, si, como esperamos, los primeros días de junio también estemos suscribiendo el convenio, el contrato con el Banco Mundial, que además para lo cual tenemos felizmente el respaldo del MEF, porque si no lo tuviéramos sería algo bastante iluso. Sigue siendo iluso, ¿no? Sigue siendo utópico, vamos a decir, pero aquí de lo que se trata, como alguien mencionó también, no me robo yo las frases, es que hay que juntar utopía con realismo en ciencia y tecnología, y sobre todo en el Perú, un país tan sorprendente que no deja de sorprender a los propios peruanos, que lo queremos a pesar de eso, tenemos siempre necesidad de utopía junto con realismo, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Sin embargo, me parece que los plazos son cortos. Ciertamente nosotros no estaremos en el Concitec sino hasta julio de este año. Incluso bastante antes del 28 de julio tendremos ya que haber hecho la transferencia de cargo y por lo tanto tenemos muy poco tiempo. Entonces, en ese poco tiempo estamos tratando de completar este ciclo de trabajo y eso, por supuesto, nos pone en una situación de correr, pero felizmente como hemos vivido bastante y hemos pensado bastante en qué es lo que hay que hacer, entonces el equipo que se ha formado es un equipo bastante amplio que además puede consultar con personas como tú, Modesto, y con colegas aquí presentes, para las cosas en las que necesita más consejo y más recomendaciones, más comentarios, ¿no? Eso es lo que podría decir a tu primera consulta, a tu primera pregunta. Modesto. Ahora, respecto a lo que viene a la ley, esto de el nuevo sistema, ¿podrías explicar los detalles, no, grandes rasgos?
Grande radio, ¿de qué se trata? Sí, claro, por supuesto. La ley anterior, la que envió el Congreso, cuando Sagasti era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, esa ley estaba muy interesante, excepto en una cosa. Digamos, estaba bastante madura, muy interesante, excepto en que consideraba que el organismo rector dejaba de ser el CONCITEC y pasaba a ser una Secretaría Nacional dentro de la PCM. En la PCM actualmente hay varias secretarías nacionales. Por ejemplo, está la Secretaría Nacional de Gestión Territorial, está la Secretaría Nacional de Gobierno Digital, la Secretaría Nacional de Gestión Pública, hay varias secretarías. Pero ¿qué sucede? Cada una de esas secretarías no puede tener, por ley misma de la PCM, más de 15 o 20 funcionarios. Hay un límite ahí. El límite es de 20 más. No, ninguna tiene más de 20 funcionarios. Ciertamente, para que un organismo sea rector de CTI, es imposible que lo sea si tiene solo 20 funcionarios. El CONCITEC tiene ahora más o menos 120, 130 funcionarios especialistas, aparte del personal administrativo. Y por lo tanto, ¿cómo podría convertirse una secretaría en organismo rector si el CONCITEC, con mucho más personal calificado, no puede hacerlo? Entonces, claro, la única solución es la que han adoptado las demás secretarías públicas, que es que contratan a personal, es decir, tercerizan el trabajo. Yo supongo que ninguno de ustedes puede imaginarse que la CTI se puede tercerizar. Es decir, yo le encomiendo a quien a tercerizar y le pago a un funcionario, a un consultor, para que haga un estudio importante que necesito, por ejemplo, para vincular universidades con gobiernos regionales y con empresas regionales. ¿Cómo contrato y después ese funcionario se va, o ese consultor se va, y tal vez venga y haga otra cosa? No, se requiere personal que sea propio de la institución. Pues no se puede tercerizar. La CTI no es una actividad para tercerizar, no es actividad comercial, no es actividad productiva de manufactura, es actividad productiva intelectual, intelectual por esencia y por supuesto con propósitos aplicativos. Ahora, eso no era el único problema. El otro problema de tener una Secretaría Nacional en la PCM y de que esa fuera la agencia rectora de la CTI en el Perú era que la inestabilidad política en el Perú es gravísima y va a seguir siéndola probablemente. Si hace 5 años hubiéramos tenido que una Secretaría Nacional, o sea, si esa ley se hubiera dado hace 5 años, lo que hubiéramos tenido es 5 presidentes del CONCITEC, no del CONCITEC, sino 5 secretarios nacionales en la PCM para la CTI, uno tras otro. Ustedes saben que eso, por supuesto, es imposible. No se puede. La inestabilidad política no permite que el órgano gestor sea un organismo político. Y esa es la razón por la cual el CONCITEC debía seguir siendo el órgano rector, pero ciertamente el CONCITEC no el que hemos tenido siempre. No hay duda que el CONCITEC ha logrado fortalecer su imagen en los últimos años, de eso no tenemos ninguna duda. Ha habido esfuerzo, ha habido notable esfuerzo, pero miren ustedes, yo he visto en la relación de 25 funciones que la ley actual, la ley vigente del sistema, y del CONCITEC le da al CONCITEC. O sea, 25 funciones le manda cumplir. De esas 25 funciones, si ustedes ven una tras otra, el CONCITEC habrá cumplido 7 u 8. Bien, 2 o 3 más medianamente bien y muchas más ni siquiera medianamente bien, sino nada. Entonces, ¿cómo puede ser un organismo rector cuando no es capaz de dirigir, por ejemplo, de orientar, vamos a decir, a los gobiernos regionales para organizar su plan nacional, su plan regional de CTI, digamos que derive de la política nacional dada por el CONCITEC? A propósito, esa política nacional dada por el CONCITEC proviene del Plan Nacional de Desarrollo, que no es CTI, es Plan Nacional de Desarrollo, dado por el CEPLAN.
Cuando hicimos el Plan Nacional de CTI 2006-2021, el que todavía está vigente, pero ya va a terminar, cuando hicimos ese plan, que fue durante la gestión en la que yo estuve a cargo del CONCITEC, no había ningún Plan Nacional de Desarrollo. Y por lo tanto, el Plan Nacional de CTI 2006-2021 lo hicimos sobre la base de ninguna referencia. La referencia era toda la información que teníamos en la mente, no había políticas de ningún tipo, y sin embargo, fíjense ustedes que fue un plan bastante acertado, porque hasta ahora se lo considera, yo no he visto críticas a ese plan. Ha sido eso algo excepcionalmente interesante, porque hubiéramos podido pensar, mirando retrospectivamente, que el plan podría haber sido un fracaso, puesto que no se basó en ningún documento previo, en ningún documento, en ninguna política de referencia. No sucedió así. Y ha sido un plan orientador que ha permitido desarrollar políticas, incluso algunos planes regionales. Ha sido una referencia, se le comenta permanentemente. Eso es una gran satisfacción, sin duda, pero sin duda un déficit, un hándicap muy severo para la CTI peruana. Entonces, lo que tenemos al frente es un reto de hacer ahora ya no un plan nacional de desarrollo, sino en primer lugar una política nacional de CTI sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo, y esa política nacional de CTI da lugar a un plan nacional de CTI y además da lugar a planes sectoriales en cada uno de los ministerios que tienen que fundarse en esa política dada por el CONCITEC. Un plan nacional, en cada uno de los ministerios, pero en cada una de las regiones también, y en cada uno de los gobiernos locales que quieran hacer su propio plan de desarrollo CTI. De lo que se trata es de movilizar todo el potencial de CTI del país y de los sectores, también tener, por cierto, planes transversales. Cuando se habla de capacitación, se está hablando de todo el país. Cuando se habla de información, se está hablando de todo el país. Son planes transversales. Esos son los planes transversales. No son ni sectoriales, ni regionales, ni locales. Entonces, tenemos ese reto múltiple y la necesidad de ejercer rectoría sobre la base del acompañamiento efectivo del CONCITEC en el desarrollo de los planes, tanto sectoriales como regionales y locales. Y eso no se hace pues con 15 personas ni con 20, ni en un medio tan inestable como la política peruana. Entonces tenemos que liberar un poco. Además hay otra cosa, el presidente del CONCITEC va a ser elegido a partir de la próxima gestión del CONCITEC, va a ser elegido por concurso. Entonces debe haber una terna que se le presenta al presidente de la República, a quien sea elegido. Y entre esa terna, por concurso, ya están hechas las bases, se debe tener a un funcionario calificado que no puede ser sacado de su puesto porque está nombrado por 5 años. Es como el Contralor General de la República o como el presidente del BCR. Lo nombra un gobierno, pero no lo puede sacar. Entonces, estamos frente a una visión global, integral, retadora, desafiante, yo diría, ¿no? Es algo verdaderamente complejo, porque tenemos un país, pues, caramba, bien complejo, bien difícil de manejar, una historia muy difícil, una desconfianza permanente entre todos los estamentos sociales. Entonces hay una situación que hay que manejar con conocimiento del país. O sea, no se puede gestionar la CTI sin conocer el país, sin saber qué cosas hay en el país, de qué disponemos, qué fuerzas hay, qué recursos, y además cómo hay que gestionarlos. Porque hay muchas industrias que piensan de que hay que explotar al máximo todas las posibilidades y ganar lo máximo en este momento, sin mirar mucho la destrucción de los bosques, ¿no? La afectación de las tierras, cuando en el Perú solo el 3% del territorio es hábil para la agricultura, se sigue deteriorando. Esas pocas áreas hábiles para la agricultura se siguen deteriorando, salinizando o llenando de hollines o cualquier otra cosa. Es indispensable, por lo tanto, que haya una gestión integrada
El Perú tiene muy poca agua donde se le necesita y tiene muy pocas tierras de cultivo. Y por lo tanto esas escaseces tienen que gestionarse junto con las abundancias. No es que las abundancias se gestionen solas y vemos, hay bastante abundancia de tal cosa, vamos a sacar y explotar esto. No, hay que gestionarla junto con las escaseces. Es decir, medir todo, el conjunto, es un sistema. O sea, hay que hacer un poco, hay que, digamos, buscar la forma más compleja de actuar, no la forma simplista, que es la forma que nos lleva a la situación en que estamos hasta ahora. Entonces, eso es el reto que estamos intentando enfrentar. Cuando ingresamos a esta cuestión hace 4 meses, exactamente 4 meses, hubo algunos colegas que creo que de buena fe, pero equivocadamente nos dijeron, bueno, ustedes simplemente déjense estar, no hagan nada, porque ustedes son un organismo de paso. De ninguna manera. Para comenzar, por temperamento, yo no podría estar simplemente ahí, simplemente no estaría. Y por otro lado, es imposible que no se aproveche la oportunidad que se tiene, porque se han acumulado capacidades, no es que nosotros las estemos creando. El país ha acumulado experiencias maduras, ha madurado en muchos aspectos. Ahora hay una percepción social de la ciencia que no había antes de la pandemia. Ahora la gente cree que la ciencia debe hacerse y por lo tanto estamos frente a algunas facilidades que no teníamos antes. ¿Por qué vamos a desaprovecharlas? Con mayor razón si no estamos seguros de lo que va a pasar más allá. Entonces, claro, estamos haciendo el esfuerzo de lograr estas metas y claro, esperamos ciertamente contar con el apoyo de todas las personas de buena fe. Al final, lo que queremos es lograr un país mejor. Entonces sería el mismo CONCITEC, pero con más potencia, digamos. Así es. Pero el CONCITEC, tú sabes que es una institución que tiene determinado nivel en la estructura del Estado. Ese no cambiaría un poco. Bueno, lo que pasa es de que el CONCITEC, como sabes, Modesto, ha estado en una especie de noria en la que el gobierno lo pasaba de la PCM al Ministerio de Educación, volvíamos a gestionar, pasaba otra vez a la PCM, sin que lo supiéramos, sin consultarnos, los pasaba de regreso a Educación, y últimamente, y así otra vez a la PCM y a Educación varias veces, y últimamente el Ministerio de la Producción pretendía que el CONCITEC fuese parte del Ministerio de la Producción, como si el CONCITEC estuviera solamente destinado a industria manufacturera. La ciencia no es un sector. La ciencia y la tecnología es una actividad transversal. Está en todos los sectores. ¿Por qué vamos a estar en un solo sector? Ciertamente, si nos hubieran llevado al Ministerio de la Producción, ya no podríamos trabajar en agro, ya no podríamos trabajar en salud, ya no podríamos trabajar en ciencias de materiales destinados a otras cosas, que a minería, por ejemplo. No podríamos hacer casi nada. Esos son los CONCITEC que van a los ministerios de la producción. En todo caso, el Ministerio de la Producción y cualquier ministerio pueden tener su propio instituto. De hecho, los tiene. Ahí está el IPEN en el Ministerio y también el Instituto Tecnológico de la Producción. A partir de eso es que tienen que hacer y eventualmente crear alguna otra cosa. Pero el CONCITEC es el órgano rector. De eso se trata. Por favor, quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante, Rubén. Sí, ¿cómo estás, Benjamín? Muy buenos días. Felicitaciones por las cosas que has expuesto. Yo personalmente considero que CONCITEC debería ser un organismo autónomo en la Constitución, al igual que el Banco Central de Reserva. Eso le garantizaría total autonomía presupuestal de dirección del país, porque la ciencia y tecnología evidentemente tiene que marcar las pautas de desarrollo a nivel nacional, o sea, dictar políticas públicas en ese campo. ¿Qué opinas de eso, estimado Benjamín? Opino que eso efectivamente es ideal, pero es impracticable, porque está bien, como dije, la utopía nos interesa muchísimo, pero también la realidad. Eso es impracticable, porque el Estado no tiene ese nivel de comprensión del tema. Si estuviéramos en Corea del Sur, donde el primer ministro es de oficio, el que es nombrado ministro de Ciencia y Tecnología es de oficio el primer ministro.
se convierte inmediatamente en el primer ministro, o sea, desplaza al anterior primer ministro, que también era de ciencia y tecnología. Ahora, tú conoces, No has sucede acá, mencionado entonces el eso IPEN, es una cosa distinta. has mencionado el IPEN, ¿no? Y los institutos sectoriales, pero cuando uno ve en el RENACIT, el sistema de investigadores del CONCITEC, calcula más o menos el número de investigadores de todos los institutos, los 16 que hay. El número de investigadores es muy reducido, podría entrar en una sección de alguna facultad de investigación. Lo que quiero decir es que son institutos con muy pocos investigadores, con un aparato burocrático bastante frondoso y costoso. Nosotros en el movimiento que estamos hace mucho tiempo proponíamos o bien multiplicar el número de investigadores de estos institutos o bien fusionarlo, porque si no la burocracia los asfixia. Los institutos de los países desarrollados, como tú sabes muy bien, son interdisciplinarios. La Comisión de Energía Atómica, donde tú trabajaste en Francia, que antes se dedicaba a un poco cosas especializadas, ahora están ahí ambiente, biología, y el número de investigadores es muy grande. Estos institutos no tendrían para mí un nivel, para llamarlos institutos, serían una sección de un gran centro. ¿No es posible fusionarlos, por lo menos administrativamente? Y yo, por si acaso, esto la ley que se está proponiendo, la ley que ya ha sido aprobada, el proyecto que se ha aprobado en la Comisión de Ciencia y Tecnología y que debe ser llevada al Pleno del Congreso para su discusión y eventual aprobación, sí contiene estos lineamientos. Efectivamente se reconoce claramente y está en la exposición de motivos muy extensamente desarrollado con cifras el drama de los IPIs. Eso tiene que cambiar radicalmente. Los IPIs han sido creados para investigar, para hacer investigación y desarrollo tecnológico, y no están cumpliendo esa tarea. Ahora, no todos, ¿eh? Hay una buena porción de trabajo, por ejemplo, en el Instituto Geofísico hay bastante investigación, la hay también en el Instituto de la Amazonía Peruana, hay bastante, bueno, un poco menos, pero también una investigación en el Instituto del Mar, ¿no? En INGEMET, en cambio, no hay nada de investigación, ¿no? No sé, en CONIDA comienza a verla, en CONIDA comienza a verla, ya hay un equipo de jóvenes. Ahora, se trata de que con las políticas públicas, sobre todo desde la perspectiva del CONCITEC, se pueda lograr con instrumentos financieros que esto brote muy fuertemente y que se comiencen a convertir estos institutos en verdaderos centros de investigación. De eso se trata. Ese es un propósito central de la propuesta legal. Bueno, pero lo que se está creando es un poco complejo, me parece, ¿no? Como físicos, a nosotros nos gusta la simplicidad que podría ser plasmada, como tú sabes muy bien, mi posición, un ministerio, pero eso, por lo que veo, en los planes está en el largo plazo. Bueno, como hubo una frase muy famosa de Alberto Einstein, ¿no? Decía, hay que simplificar las cosas lo máximo posible, pero no más. Ahora, una cuestión que me parece fundamental y voy a tener que decirla porque efectivamente lo del ministerio me parece muy inapropiado actualmente, en la actualidad. ¿Por qué? Porque, y eso ya lo comentamos la vez pasada, Modesto, en el Perú la lógica administrativa del Estado, la lógica de la gestión pública es de que cada ministerio es un coto cerrado. Entonces hay un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de la Producción, un Ministerio de Minería, y ninguno se mete con el otro. Nadie le dice al otro, oye, ¿por qué no haces esto? Porque esto también me interesa a mí. No, eso no existe. Cada ministerio hace su propia cosa. Lo que hay es una especie de principio de un ministerio, un sector. A un ministerio corresponde un sector y ninguno se mezcla con el otro, como si fueran vasos no comunicantes. Esa lógica haría que si creamos un ministerio, cualquier ministro, como no tienen mucha formación en ciencia y tecnología, lo que tienen es formación política, de gestión, generalmente son buenos abogados
o buenos economistas, o buenos administradores, pero no son científicos ni tecnólogos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a un ministro le diga, oiga, vamos a trabajar ciencias de materiales, le dicen al ministro de Energía y Minas, vamos a decir, no estoy hablando de ninguno en particular, vamos a trabajar ciencias de materiales porque necesitamos recuperar mejor los metales raros y también los materiales no metálicos de las grandes tierras peruanas. Pero entonces ese ministro lo que va a decir, sí, pero eso no nos corresponde, vayan ustedes al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso no es así. Lo que tiene que hacerse es lograr que todos los sectores tengan su propio proyecto de CTI, su propio programa de trabajo, su propio plan, con metas anuales incluso de CTI. Y por eso es que se ha formado esta comisión multisectorial, para que haya una conciencia clara de que cada uno tiene que ejecutar. Y por eso también es que el Fondesit es distinto, perdón, el Prociencia es distinto de Fondesit. Porque Prociencia es un programa, pero puede haber Prominería, Protransporte, Prosalud, etcétera, como hay también Proinnovate. Y por lo tanto, cada sector, una vez que la lógica haya cundido y que todo el mundo sepa que todos tienen que hacer investigación científica y desarrollo tecnológico en su sector, en ese momento ya podemos decir, bueno, podemos pensar en un ministerio. Antes no hay ninguna razón para pensar antes en eso. Porque si efectivamente con esta normatividad se nos está asegurando, ojalá, porque tampoco estamos tratando de hacerlo así, ciertamente, pero no tenemos todo en nuestras manos. Pero si se lograra que hubiera una buena rectoría del CONCITEC efectiva, sí podríamos en efecto tener la posibilidad de desarrollar este universo de trabajo y no copiar lo que se hace en otros países. Yo me acuerdo incluso cuando hace 15 o 20 años el CONICET de Chile, le pedían convertirse en ministerio. El CONICET decía, no, nosotros no queremos ser ministerio. Recién ahora, hace unos meses, se han hecho ministerio, porque no vamos a hacer hasta que el Estado no nos dé 200 millones de presupuesto, 200 millones de dólares de presupuesto. Cuando nos dé 200 millones ya estamos en condición de ser. Claro, porque con 200 millones ya pueden organizar los instrumentos de apoyo a la investigación y el desarrollo técnico, poniendo condicionamiento tal que los ministerios se vean obligados a juntarse entre sí y no funcione siempre esta lógica de un ministerio, un sector. Cuando había el Instituto Nacional de Planificación, miren, ese instituto nunca ha habido en el Perú una cantidad, una verdadera playa de planificadores de altísimo nivel. Cientos. Nadie les hacía caso, a pesar de ser el Instituto Nacional de Planificación. ¿Tendría acaso éxito el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Que no ha tenido el Instituto Nacional de Planeamiento con cientos de personas, pero de una habilidad, de una formación, de unas capacidades extraordinarias, que eso fue ciertamente destruido en mala hora, pero no tenemos esa capacidad, Modesto, no tenemos. Y lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, eso es lo que me parece, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso, y otra vez repetiré lo que digo siempre, copiándome la frase de Ebe Besuri, la argentina, que dice que nada lleva más rápido al fracaso que aplicar en un lugar lo que ha tenido éxito en otro. En un país dice, no, mira cómo están haciendo ellos, hay que hacer así. No, cada uno tiene su país, cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su historia, sus necesidades, sus visiones. Y en el Perú no hay que hacer un ministerio, definitivamente. No ahora, tal vez algún día, no sé cuándo, pero eso no me preocupa si es que tenemos un CONCITEC fuerte. Y si es que logramos que en efecto se pueda llenar todos los ministerios con esas capacidades y eso hacerlo sentido común, lograr que se convierta en lógica pública, en lógica de gestión pública. La coordinación entre ellos, que es lo que el CONCITEC debería lograr con su capacidad de articulación y de rectoría del sistema. De eso se trata. Y espero que postules, que seas candidato a la presidencia del CONCITEC, para que esto pueda funcionar. Qué gracioso. Bueno, Benjamín, tú eres el invitado, no vamos a discutir estos temas, pero la verdad es que la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología la tenemos hace como 20 años, y más bien los copiones son
Chile y Colombia, que como acaba de decir, lo han creado. Pero este asunto me interesa solamente decir brevemente el tema de que un Ministerio de Ciencia y Tecnología se ocupe de la ciencia y la tecnología, resolver los problemas tecnológicos, científicos del Perú, y que solamente él se ocupe. Más bien me parece a mí, pensando lógicamente, que los otros ministerios, cada vez que tengan un problema, como en este caso el de salud, ¿quién va a resolver ese tema? Apoyar al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que lo resuelva, porque yo no tengo ese rol. En este momento, que tienen unos microinstitutos, piensan, digamos, vanamente, que con sus microinstitutos van a resolver su problema. No es así. El problema se resolverá con un gran instituto, con una gran institución, y todos apoyarlo, porque de ello depende su supervivencia. Bueno, pero en fin, tú eres el invitado, yo soy solamente el entrevistador. Tal vez después podríamos privadamente pasar al tema. Si puedo hacer alguna pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién Sí, es? Modesto, no sé si puedo. ¿Puede presentarse? Hola, Salomé González. Buenos días. ¿Cómo está? Benjamín, muy buenos días. Quería hacer una pequeña consulta. Si bien es cierto lo que expones es realmente como una poca esperanza en corto plazo crearse un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el asunto está, digo, si bien es cierto, como indicas, no es extrapolar, digamos, la experiencia de otro lugar, pero rescato una cuestión pequeña, ¿no? El tiempo en que, por ejemplo, Modesto promueve un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por otro lado, que vemos ya pasos y creaciones en el caso de Ecuador, de Colombia, de Chile, ¿acaso por la propia la idiosincrasia, la cultura, el estado de arte, etcétera, que nos hace determinadamente de similitud, no podría ser, digamos, una situación de sortear la posibilidad de que en un mediano plazo se instituya un ministerio de ciencia y tecnología? Bueno, y por eso digo, tampoco no quisiera entrar mucho en esto, primero porque no es un asunto urgente en este momento, no tiene su urgencia. A eso me refería, ¿no? A eso me refería. Es un tema que para discusión académica, ¿no? En este momento estamos entrevistando al doctor Benjamín Martí Corena para que nos explique qué viene en este periodo, ¿no? A qué hay que atenernos. Esa era la idea principal de la entrevista, pero bueno. Perdón, en ese aspecto, si por favor, digamos, yéndose a esa parte, justamente al estado de arte que Benjamín muy bien lo conoce y por el tiempo en que también ha sido anteriormente presidente del Consejo del CONCITEC. Entonces, lo que estoy viendo a mi manera, digamos, en la parte técnica, decir que hay una disparidad en las líneas matrices de investigación. Mi campo en que me desempeño es en el manejo de la energía, ¿no? Y su optimización correspondiente bajo diferentes frentes. Entonces, no se ve en lo que va que realmente se tome como una línea matriz la energía en lo que CONCITEC actualmente y hace buenos años está operando, ¿no? Ese era y teniendo en cuenta de que, bueno, la energía para cualquier tipo de actividad de investigación que se haga, es prácticamente la matriz para poder utilizarla de manera eficiente, económica, sostenida, medioambientalmente apropiada y todo ello, ¿no? ¿Por qué no se pone énfasis en esa parte? Y más aún, teniendo en cuenta, ¿no?, que, por ejemplo, las zonas con alto déficit de energía fina, de electricidad, es nuestras zonas altoandinas, que son un tercio de la población, que tiene muchos recursos naturales, eólico, solar, tiene muchísimo, pero bien, ¿cómo se aprovecha? Una pregunta breve nomás, Benjamín, sí. Está clara la pregunta. Bueno, en realidad, ciertamente, yo me estoy refiriendo a eso, ¿no? Sí, por supuesto, energía es muy importante, también es muy importante, alimentos, también es muy importante, salud pública. Esas cosas súper importantes son las que van a ser respaldadas. Ojo, eso es lo que va a ser respaldado con el programa que estamos gestionando con el Banco Mundial. Ese va a ser el programa grande de los próximos años. Doctorados en esos ámbitos productivos
y de servicios sociales, de servicios públicos. No solo los productivos de manufactura, sino los productivos de energía, de servicios públicos, de alimentos, de salud, todo eso. Eso va a ser lo prioritario. Y se espera, por supuesto, en 4 años, ojalá disponer con ese financiamiento de 9 o 10 doctorados en el país, donde la condición de elegibilidad sea que la universidad que postula tenga una alianza, primero con por lo menos una universidad del interior del país, una alianza muy fuerte de trabajo para que, incluso con uso de canon o lo que fuere, para que puedan llegar jóvenes estudiantes a hacer sus doctorados de esa universidad interior del país. Pueden llegar de todas partes, ¿eh? Pero por lo menos esa alianza privilegiada con una universidad. Eso es una condición de elegibilidad. Pero la otra condición obligatoria es de que también tenga una alianza con una gran universidad externa. Porque de lo que se trata no es de formar simplemente nuevos doctores. En el Perú hay un montón de miles de doctores, pero ya sabemos que doctores. Bueno, César Vallejo. Doctores como cancha, mejor dicho. Entonces, de eso no se trata. Se trata de realmente investigadores, científicos, tecnólogos, ingenieros de altísimo nivel, líderes. Si se logra eso, 500 es solamente una fracción de lo que se requiere. Se requiere más o menos entre 20 y 25 mil, dada la población del país, ¿no? Y por lo tanto, esos 500 de ese nivel sí son capaces, creemos, de movilizar, y ya es el punto de no retorno. Ya es el punto a partir del cual sí es posible pensar en una expansión más o menos rápida, en 15 o 20 años, convertir al país en un centro de gran producción científico-tecnológica. No tenemos por qué no serlo. Somos un país con historia cultural muy grande, con capacidades intelectuales iguales al promedio mundial, así que no hay ninguna razón para no serlo. Benjamín, bueno, el tema de la ciencia y tecnología es pues súper amplio, ¿no? Pero no, tenemos solamente ya unos minutos para terminar. Una reflexión me gustaría que hicieras sobre las leyes de la SUNEDU, relación con la ciencia y la tecnología. Siempre hay buena voluntad, las leyes son pues obviamente de buena voluntad, ¿no? Pero, por ejemplo, para ser rector de una universidad, tiene que ser doctor, perfecto. Pero tú has señalado, pues hay doctores como Cancha. Como decís, he hecho la ley, he hecho la trampa. Soy ingeniero químico, pero quiero ser rector, entonces voy a una universidad que me den un doctorado en educación o en administración de manera fácil los fines de semana. O sea, nuestro sistema se presta para cualquier cosa, menos para irnos por la vía de la excelencia, de la investigación, la tecnología. ¿No te da eso un poco de pesimismo o crees que con las normas que se están arreglando, porque tampoco hay grandes revoluciones, son la optimización en lo posible del sistema de ciencia y tecnología? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, mi reflexión era la fórmula de Vasconcelos: pesimista de la realidad, optimista del ideal. Bueno. En ese sentido estamos trabajando. Muy Utopía bien. Y realismo, ambas cosas. En el Perú es obligatorio tener ambas cosas. Si no, uno se pierde en esta maraña, ¿no? Pues sí se puede, sí se puede. En realidad no hay que decir nunca no es posible aquello en lo que todavía no hemos puesto todas nuestras fuerzas. No se puede decir eso. Y además, uno ha visto en los acontecimientos históricos recientes en el mundo, en los últimos 30, 40 años, cómo lo que parecía imposible sucedió. Todo lo que a uno le parece imposible puede suceder. Eso, los pueblos no tienen un crecimiento, un desarrollo, un desempeño lineal. Pero sí hay potencias capaces de reformarlas, ¿no? Estamos tratando de desatar algunas de esas potencias. Ojalá se consiga. Porque la CTI tiene esa capacidad de desatar esa potencia de los pueblos. Felicito tu optimismo, realmente sorprendente, pero tú sabes muy bien que en este momento todos los indicadores que estoy mencionando son evidencias, son tendencias, y que ha sido coronado por los análisis internacionales de diferentes instituciones, medios de comunicación,
que han puesto al Perú como el país que tiene el mayor número de muertes por millón de habitantes. O sea, somos para el mundo el peor país para enfrentar un tema de ciencia y tecnología que es el de la pandemia. Pero felicito tu optimismo y espero que las normas que se están dando, que se van a aprobar en el Congreso, cambien en algo esa tendencia, ¿no? Y también hacemos votos porque el próximo gobierno tome en serio el tema de la ciencia y tecnología. No por las puras hemos estado hablando todo el tiempo, sin ciencia no hay futuro, ¿no? Algo tiene que salir de esta pandemia. Creo, por favor, tus reflexiones finales dirigidas a nuestro país que necesita urgentemente un cambio en el tema del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Claro. En realidad mi reflexión final yo preferiría que sea sobre tu trayectoria, porque en este momento hacer reflexiones finales parecería una especie de cierre de campaña, y yo no soy político. Entonces, yo he dicho ya lo que tenía que decir ante ustedes, creo que he cumplido y estoy ahora queriendo cumplir con mi país. Yo amo a mi país y quiero cumplir con mi país. Eso es el punto. Entonces yo preferiría reflexionar sobre tu trayectoria, a mí me parece magnífica. O sea, has hecho un trabajo generoso que ha logrado poner la ciencia en condición de agenda nacional. Está en la agenda nacional gracias al esfuerzo que has dado. Y eso creo que merece todo nuestro reconocimiento. Bueno, te agradezco enormemente por esta generosa reflexión. Yo tendría que decirlo mucho más que eso respecto a ti. Has sido líder estudiantil de los años 60, ha sido nuestro gran... Aquí veo a Jaime Luyo, que te reconoce también como gran líder. Te hemos reconocido desde la época de los 60, que has hecho una trayectoria extraordinaria y es un gran ejemplo para los estudiantes de la UNI que te han escuchado, a los estudiantes de la UNI que quieren también liderar en algún momento el país, que no lo vemos muy bien en este momento. Gracias, Benjamín, por tu liderazgo, tus enseñanzas y tu maestría. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por tu entrevista.